Pensamiento del día. Martes 5 de agosto. No tener miedo. Hermanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 35. El amor de Cristo es el amor que Cristo tiene hacia nosotros. Desde el momento en que Cristo es el Hijo enviado por el Padre para salvarnos y es una sola cosa con Él, el amor de Cristo, aquí, nos indica el amor infinito que el Padre tiene por el mundo y por cada uno de nosotros. Si este es el amor de Cristo por nosotros, para el cristiano ya no tienen sentido las preocupaciones y menos aún el miedo, la angustia, la desconfianza. Este es el punto sobre el que San Pablo quiere atraer especialmente nuestra atención. El apóstol quiere decirnos que, si reflexionamos sobre el amor de Dios por nosotros, como nos lo demostró a través de su Hijo Jesucristo, ya no podemos sentirnos solos. Cristo y el Padre están con nosotros, y si ellos están con nosotros, nada podemos temer. Ninguna dificultad, ninguna amenaza podrá asustarnos. Ninguna fuerza en el mundo podrá obstaculizar ese proyecto de salvación que ellos tienen sobre nosotros. En algunos momentos podemos sentir el peso de muchas dificultades materiales de todo tipo y dificultades espirituales. También podemos experimentar una sensación de angustia y de miedo frente a las graves incógnitas que nos reserva el futuro. Por tanto, he aquí un modo de vivir esta palabra: ser testimonio de nuestra fe en el amor de Cristo por nosotros. Esto es, que Cristo está con nosotros, que el amor del Padre está con nosotros. Martes 5 de agosto. No tener miedo. Chiara Lubich, fragmentos del comentario a la Palabra de Vida de agosto de 1990. Hola, si te ha gustado este video, danos un like, un dedito hacia arriba y suscríbete al canal. Es libre y gratuito, sin ningún compromiso. Palabra de Vida, agosto de 2025. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Lucas capítulo 12, versículo 34.